Rusia y China cada vez son más amigos para enfrentar a Estados Unidos. Las relaciones comerciales, militares y políticas de los dos países atraviesan un proceso de fortalecimiento tras las posiciones del gobierno de Donald Trump. La BBC recordó cómo en los últimos 50 años las dos potencias pasaron de ser enemigas en guerra a mejores amigas, al explicar que los presidentes de Rusia Vladimir Putin y de China Xi Jinping aseguraron que los dos vínculos entre Pekín y Moscú están en sus mejores momentos y que han soportado las pruebas del tiempo y las tribulaciones, disgustos o preocupaciones. El medio reseñó que otra prueba de esto fue la firma de 30 acuerdos y promesas entre las dos naciones, con el fin de reforzar su cooperación, pactado la semana pasada en una cumbre en San Petersburgo. Además, tras el más reciente incidente entre dos buques militares de Estados Unidos y Rusia, en el que por poco colisionan en el Océano Pacífico, CNN analizó el hecho y lo catalogó como un imposible desafío de Moscú y Pekín a la posición de los americanos como la potencia mundial preeminente. Lo anterior, según la agencia internacional, es una de las acciones que el país asiático y el europeo ejecutan para tratar de expandir su alcance global confrontando el dominio militar estadounidense en el aire y en el mar. Parece necesitar más ayuda que las personas de la frontera. La ex esposa del presidente fallecido Hugo Chávez, María Isabel Rodríguez, se burló de la visita que hizo la actriz de cine Angelina Jolie a los migrantes y refugiados venezolanos en Colombia para conocer su situación. A través de Twitter, Rodríguez criticó el aspecto físico de la enviada especial de ACNUR, al señalar que parece necesitar más ayuda humanitaria que los criollos que habitan en los refugios colombiatianos. Ella atiende a través de esa cerca a personas que no deben entender lo que dice, pero más allá de su generosa acción, sorprende su estado, pareciera necesitar más ayuda que las humildes personas. Además aclaró que con este comentario no hacía referencia a la delgadeza de Jolie. No lo digo por la masa corporal, lo digo por lo mustio de su piel y expresión. La actriz estuvo 2 días entre las poblaciones de Riohacha y Maicao en Colombia, conociendo la realidad que enfrentan los venezolanos en ese país, y concluyó que se necesitan recursos para ayudar a esas personas a sobrevivir. En redes sociales la recriminaron por su triste comentario por ser indolente a la tragedia venezolana y otros le recordaron los ilícitos que se le atribuyen a su ex esposo y a la familia de su hija menor. Además, la instaron a seguir el ejemplo de Jolie de cooperar con los venezolanos víctimas del drama humanitario. Maduro mostró sus dotes deportivos de bajo nivel. Nicolás Maduro Moros asistió el día martes 4 de junio a un encuentro deportivo con la que se llamó la generación de oro del deporte venezolano, que representa al país en varios eventos deportivos, y aprovechó para mostrar gala de su poco talento para el deporte. Aupado por el público que se hizo presente en el recinto deportivo, el presidente ilegítimo de Venezuela, en compañía de algunos exjugadores de la Liga Profesional de Baloncesto, como son Víctor David Díaz y Alexander Mimo Vargas, realizó unos cuantos lanzamientos con muy poca efectividad en los mismos. Luego de haber participado en la cancha, destacó que no estuvo mal, pero que no tuvo tiempo para calentar para poder mejorar su tiro, pero quedando en evidencia que durante la transmisión del canal BTV se observaron ciertos cortes de cámara para dar la idea de que habían encestado algunos tiros y que fueron otros jugadores quienes encestaron los disparos. Previo a todo eso, había indicado que daría 5 millones de euros para reparar las instalaciones del alto rendimiento del Centro Nacional de Taekwondo, el Polideportivo Máximo Vilorial de Lara, Remo y Canatoje y el Pachencho Romero del Zulia. La revelación de David Placer sobre las raras creencias de Maduro llega hasta invocar al espíritu de Chávez para tomar decisiones importantes. El periodista y escritor venezolano David Placer reveló que Nicolás Maduro mantiene fuertes creencias sobre la santería y una importante adoración a Sai Baba. En su obra El dictador y sus demonios, Placer describe que Maduro sostiene una mezcla de ideologías y credos religiosos que definen al régimen en Venezuela. En una entrevista ofrecida a Diario Las Américas, el periodista reconoció que su intención es mostrar la parte supersticiosa de Maduro, entregado a la santería y el seguimiento que hace a Sai Baba, algo que se atreve a contrastar señalando que mientras adoraba a Sai Baba, construyó el peor de los infiernos. Explicó que la corriente saibavista tiene 5 grandes mandamientos: verdad, rectitud, paz, amor y no violencia. Sin embargo, cada uno es violado sistemáticamente en el ejercicio del poder por parte de Maduro.
Apoyo de PDVSA a Nicaragua se redujo 73,4% en el último año. La cooperación de Venezuela con su tradicional aliado Nicaragua, que se concentra en el área de préstamos petroleros, se desplomó un 73,4% en el año pasado respecto al 2017, según un informe divulgado este domingo por el Banco Central nicaragüense. Los flujos de la cooperación venezolana fueron de $27,2 millones en 2018, por debajo de los $102,4 millones de 2017, precisó el banco emisor del Estado en un informe sobre cooperación oficial externa. La ayuda venezolana correspondió esta vez únicamente en préstamos en colaboración con la estatal Petróleos de Venezuela, explicó la entidad. De los $27,2 millones en préstamos de PDVSA, el 100% fue destinado a proyectos socioproductivos, entre ellos desarrollo del comercio justo $6,3 millones, un subsidio energético $5 millones y producción agropecuaria y forestal $5 millones, y el resto a otros proyectos socioproductivos según el Estado nicaragüense. En el marco del acuerdo de cooperación petrolera, los préstamos de PDVSA continúan derivándose de una política de créditos a 25 años de plazo, incluyendo 2 años de gracia y una tasa de interés del 2% anual, los cuales serán cancelados por el sector privado a través de las inversiones que éste realiza en proyectos socioproductivos, indicó el emisor. Los fondos de la cooperación venezolana, que suman al menos $4,950,400 millones desde que el 2 veces reelegido presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, asumió el poder en enero de 2007, son administrados al margen de la ley del presupuesto nacional, algo que es criticado por diversos sectores. La cooperación venezolana es canalizada a través de la empresa mixta petrolera Alba de Nicaragua S.A., que se encarga de suministrar combustible. La traición de Chávez y la obsesión con Venezuela. Se suponía que la revolución castrista acompañaría los sueños de la equidad, que promovería el fin de la diabólica explotación capitalista, y hasta que podría empujar al imperialismo hacia su ocaso, melodía de sirenas para algunos cómodos espectadores. No obstante ello, ocurrió lo contrario. Cuba se convirtió con los años en tierra de esclavos y en una usina explotadora de sus métodos. Lo sufren los habitantes de la isla desde siempre, lo padecen los venezolanos desde hace años. La esclavitud referida no es otra que el brutal sistema de empleo al que son sometidos miles de cubanos. El mecanismo habilita al régimen de Miguel Díaz-Canel y Raúl Castro a quedarse con la mayor parte de sus salarios. Una denuncia se presentó ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional y ante la Presidencia del Parlamento Europeo la última semana en Madrid. Fue contra más de 300 empresas de aquel continente que poseen sus filiales en el paraíso caribeño. Bajo la normativa oficial, los contratados no pueden negociar nada con su patrón, y es el Estado omnipresente quien se hace cargo de las condiciones de contratación, y el personal cubano o extranjero residente permanente en Cuba que preste servicios en las empresas mixtas, con excepción de los integrantes de su órgano, dirección y administración, es contratado por una entidad empleadora propuesta por el Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica y autorizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, indica la primera ley, la 77 de 1995, en su artículo 33.1, que permitió el ingreso de capital extranjero a Cuba. Luego el descuento del más del 90%, el operario contará las escasas monedas que le queden, pero ni siquiera en moneda extranjera, sino en pesos no convertibles, de los $690 promedio que debería cobrar mensualmente. Apenas consigue entre $25 y $40, luego de la tajada castrista. Cuando las empresas mixtas o las empresas de capital totalmente extranjero consideren que un determinado trabajador no satisface sus exigencias en el trabajo, pueden solicitar a la entidad empleadora que lo sustituya por otro. En la última semana, el régimen recibió pésimas noticias. Una vez más, Washington dispuso sanciones. Fue por la injerencia directa que Díaz-Canel y Castro ejercen sobre Venezuela y Nicaragua. Cuba continúa desempeñando un papel desestabilizador en el hemisferio occidental, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin. Ese rol sobre todo queda en evidencia en Caracas, gobierno sobre el cual La Habana tiene plena ascendencia. Las amonestaciones podrían lastimar las finanzas de la isla, sobre todo el sector del turismo y el comercio. Pero la manía sobre el país continental no es una novedad.
se remonta a los primeros años de Fidel Castro en las alturas del poder. En explicación del periodista Pedro Corzo, exiliado político, el modelo cubano no exporta una ideología sino normas y fundamentos para la toma y la conservación del poder. La obsesión era de Castro, quien tenía una vocación imperial, quería expandir su proyecto político, que no era el comunismo sino el castrismo muy personalista, narra Corzo en el diálogo con este medio. Siempre quiso el petróleo que finalmente le dio Hugo Chávez. Lo consiguió no por balas, sino por la traición de Chávez.